Parto de que ustedes ya conocen gracias a la capacidad abarcadora que tienen las redes sociales y si me equivoco ustedes pueden visitar enseguida la escena a la que me refiero para cifrar una vez más la certeza del carácter irascible, neurótico y autoritario que tiene Claudia Sheinbaum. La imagen a la que me refiero es esa expresión del rostro descompuesta y esos ojos desorbitados que al mismo tiempo dicen quita la mano a una persona que se encontraba ahí arremolinándose para saludar a la criatura del presidente. No, no es esa una expresión más y ya, con la que incluso podríamos tener empatía con alguien que frente a la muchedumbre puede llegar a destemplarse emocionalmente. Es, eso sí, un botón de muestra de la entereza que requiere quien sea que ocupe el máximo cargo en el país. Imagínense ustedes si frente a una situación como esa se coloca en esa misma tesitura, imagínense ustedes, digo, ante un problema mayor como el que ha vivido, como cuando se cayó ese trave de la línea 12 del metro y ella en un primer momento consideró que se trataba de un incidente y así fría y calculadora incluso se negó a asistir, no fuera a manchar en este caso no su investidura presidencial, sino su candidatura ya como favorecida por Andrés Manuel López Obrador. Pero además y sobre todo, este es un ejemplo que nutre bastantes otros que ustedes seguramente recuerdan, como aquel manotazo que nosotros les hemos platicado a ustedes cuando ella era delegada de Tlalpan, que rompió la mesa y que dejó atónitos a sus propios compañeros, muchos de ellos que todavía trabajan con ella la consideran de mecha corta, pero sobre todo también, más allá de esas palabras que podrían justificar, ay miren, ya saben cómo es ella, no, 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 como una neurótica y una autoritaria, se rompió así, ¡paz!, en pedazos. Y eso es algo que recuerdan muy bien sus colaboradores más cercanos, que evidentemente a nosotros nos piden guardar secrecía respecto de sus propias identidades, pero hay otras expresiones públicas que ustedes seguramente tienen en cuenta, como aquel reclamo aireado, fuerte, grosero, soberbio que le hizo a Alfonso Durazo, porque pues un grupo de manifestantes antes de entrar, ella junto con otros entonces precandidatos de Morena para la presidencia de la República, gritaron algunos abucheos en contra suya y ella en verdad estalló con muchísimo enojo, y esa es también una expresión muy clara. Por no irme más atrás, oigan, hay varias compañeras del CEO con las que tuvo enfrentamiento porque ese carácter, junto con el de Mireya Imas, la hermana de Carlos Imas, el gran amor de la vida de Claudia Sheinbaum, pues le gritaban durísimo a las compañeras del CEO, e incluso del CEO es el Consejo Estudiantil Universitario para los más jóvenes que me estén viendo en estos momentos, protagonistas del movimiento estudiantil de 1986, el movimiento estudiantil más importante después de el que se generó en 1968. Les decía a ustedes, así, con una enorme soberbia es como se dirigía a las propias compañeras, que tuvieron que ponerle un hasta aquí, porque en efecto, pues no, no es esa la actitud con la que ella se puede referir a las mujeres o a los periodistas. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando una serie de preguntas que en realidad en efecto son incómodas porque implican, y eso es el ejercicio del periodismo, cuestionar al interlocutor para que éste muestre esa entereza emocional y desde luego también esa coherencia para poder responder. ¿Se acuerdan ustedes cuando dijo, oye, tus preguntas ya me parecen demasiado violentas, ¿no? O sea, no había en modo alguno ninguna caracterización en las preguntas de aquel profesional de la comunicación que pudieran considerarse violentas, pero ella sí. Ella así lo considera, irascible, desde luego sensible a cualquier situación que a ella le pueda destemplar su propia realidad fijada, ¿no? Por ponerles un ejemplo. Y también eso es lo que explica que ella, fíjense ustedes, habiendo apergeñado ella su impronta como una gran lideresa del movimiento ya citado 1986 del Consejo Estudiantil Universitario, se niegue a asistir con los estudiantes. ¿Por qué?
por ese carácter irascible. Ella no podría soportar, en efecto, ser cuestionada por los jóvenes, aquellos jóvenes a los que el día de antier, Cayetana, con una gran y extraordinaria exposición, convoca a la defensa de la propia democracia, porque el populismo es la antipolítica, es decir, se disfraza de política cuando lo que intenta desde dentro es tronar. Así me ayudó incluso el sonido que acabamos de escuchar, a ayudar a tronar a la propia política, porque en efecto eso es lo que busca desde el fondo una visión populista de las cosas. Y esto viene a colación porque el populismo generalmente trae consigo la ambición de que una sola persona sea la que vaya concentrando el poder, como es lo que ha ocurrido en los últimos poco más de 5 años, y que llega a coronar Claudia Sheinbaum en efecto como su propio espejo, la propia calca de Andrés Manuel López Obrador. Y claro, por supuesto que sí, su enojo, ustedes se acordarán muy bien con los analistas y periodistas que sostenemos y seguimos sosteniendo que Claudia Sheinbaum no tiene una propia identidad ni tampoco solidaridad con las mujeres, por poner un caso, con las víctimas de la inseguridad, por generalizarlo, sino que es en efecto pues la visión autoritaria y trasnochada de lo que significa el populismo. Por eso es que Claudia Sheinbaum no acepta en modo alguno tener un intercambio con nadie. Prefiere, claro, el cómodo veredicto de todas las concentraciones que le generan a ella, por cierto, cada vez más desangeladas, ustedes lo han visto, y en esa misma tesitura, bueno, pues disfrutar de todo lo que significa el operativo de Estado que se vuelca en su favor, con recursos de procedencia ilícita, con desvío de recursos del erario, pero eso a ella le tiene menos sin cuidado. Y a propósito de estos eventos, qué decir, y está todavía muy vivo en la memoria, esta invitación que le hacía Clara Brugada de unidad, unidad, beso, beso, y ella pues en efecto se resistió, y para resistirse incluso jaloneó a la propia candidata al gobierno de la Ciudad de México, con quien no quiso darse un abrazo y un beso fuerte, digamos, para sellar ahí en esa impronta política, en esa imagen que significa también la política. Al contrario, incluso lo que hizo fue despedazar esa imagen de unidad, esa imagen de solidaridad y cariño entre las candidatas, que es todo lo contrario, y simultáneamente también a mostrar ese enfado que les estoy comentando a ustedes. Incluso le torció la mano, ustedes recuerdan, por más y que el oficialismo quiso señalar que estaban siendo esas imágenes trucadas o que estaban siendo distorsionadas, pues todas, absolutamente todas las tomas muestran esa actitud violenta de parte de Claudia Sheinbaum, de tal manera que, como les he dicho, nosotros en Etcétera desde hace por lo menos 10 años hemos venido hablando de ese carácter irascible, adusto, enojón, neurótico que ella tiene, autoritario, por supuesto, como he dicho, y es por eso que con un gran equipo de redacción, Claudia Sheinbaum, la gran farsante, una biografía política de ella, fue escrito este libro de Orquídea Fong Varela, que pues hizo acopio de la memoria y de buena parte de los momentos que retratan a esta Claudia Sheinbaum como eso, como una mujer incompetente, grilla, que busca el poder por el poder mismo y ni siquiera para ella, sino para trascenderlo en favor de el propio Andrés Manuel López Obrador, que la ha ungido, que la ha elegido y que está dispuesto absolutamente a todo para sentarle en la silla presidencial, a efectos no solo de que continúe esa desgracia en nuestro país, sobre todo en materia de inseguridad y salud, sino para que incluso también le represente la impunidad que él busca en virtud del otro flagelo que también tenemos que subrayar, que es el flagelo de la corrupción. En todo eso está montada ella, y lo sabe y conoce bien de todas sus propias limitaciones, y pues el discurso que hace pues no tiene mayor comunicación con la gente, como cuando señala, dicen, refiriéndose a nosotros, que yo no soy independiente, entonces ¿quién me ayudó? Pone como ejemplo a su tesis de maestría y de doctorado. Nosotros podemos decir que su tesis de maestría, por supuesto que fue copiada totalmente, plagiada, así es que pues ahí su enojo, pues porque
así es ella, pero nosotros así somos, periodistas, y pues si se enoja, ni modo, como cuando lo hizo también conmigo, porque según esto yo estaba difundiendo cuestiones que no eran o que faltaban a la verdad, y ni una sola, absolutamente ni una sola observación que ella me pudiera hacer podría contradecir todo lo que nosotros en Etcétera hemos informado. Así es que les reitero la invitación. El prólogo es de Fernando Belauzarán, ojalá que lo compren. Cuesta 250 pesos. Lo pueden comprar ustedes en Mercado Libre, lo pueden comprar también en Amazon, lo pueden comprar también aquí con nosotros. Ahí abajito donde está esta pantalla está el número de cuenta donde ustedes depositan 250 pesos. Si viven en la Ciudad de México, ni un quinto más y nosotros se los hacemos llegar. Aquí tenemos a repartidores que se los hacemos llegar. Y si no, si viven fuera de la Ciudad de México, tendrían que hacer un pago adicional entre 50 y 70 pesos, cosa que nosotros tendríamos que precisar en virtud, desde luego, de la lejanía o cercanía de la propia Ciudad de México. Este libro ya se ocupa de ella, es una biografía descarnada que la muestra eso como un lastre de la política democrática y todo el riesgo que ella significa para nuestro país en esta larga noche que esperamos en efecto vaya terminando y los propios ciudadanos vayan defendiendo la propia democracia. Y tienen entonces, nosotros seguimos esperando sus pedidos, muy al estilo Etcétera, Todos los datos son verificables, están los QR para que ustedes puedan verificar todo esto que les decimos y así vayan nutriendo o no solo verificando, sino cuando quieran ustedes también profundizar, aquí mismo se encuentra esa posibilidad. Hojeando el libro, ustedes verán estos QRs que les estoy comentando. Y al final hay una biografía mía, una semblanza mía sobre ella, desde luego, que ustedes la pueden ver. Aquí está el código QR con pues la magia, sí, la magia digital, y poder con eso también entrar a YouTube y entonces verla. Esperamos sus pedidos, 250 pesos. Y es que en efecto, Claudia Sheinbaum es la gran farsante.